Hola a todos, un mes después de la sexta prueba de la temporada, el Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto se jugaba este fin de semana y de nuevo en Tenerife, 31 edición del Rally Villa de Adeje Trofeo Cicar, prueba reina en la isla y en la provincia por su puntuabilidad para el Supercampeonato de España de Rallys, que también se decidía aquí. Ya como última prueba puntual en su calendario, a falta de celebrar esa cita, ese encuentro, ese show en Madrid, en el Jarama, a finales de año. Rally Villa Adeje con una lista de inscritos contenida, pero con un número de aspirantes al triunfo importante. Nueva cita, como decíamos, y con una clasificación que, empezando por el Campeonato de Canarias, llegaba liderada por Enrique Cruz, 204 puntos disparada yo en el campeonato, de ahí sus opciones a rematar el campeonato, seguido Miguel Suárez, Raúl Hernández, Manuel Mesa y Alberto Monzón. En cuanto al Supercampeonato de España de Rallys, Pepe López, apenas 18 puntos de ventaja respecto a Fren Llarena y 24 respecto a Alejandro Cachón. Tenerife, el sur de Tenerife, tiempo envidiable el que hizo a lo largo de todo el rally, y como siempre en los comentarios técnicos de todo rally, Javier Viera, Javier Morales. Buenas tardes, una de las citas más esperadas de toda la temporada, con la suerte además de decidir el título del Supercampeonato de España entre tres pilotos que además no conocían el Villa Adeje. No es la última cita del Campeonato de Canarias, pero si se cumplían los objetivos es probable que aquí acabaran los proyectos de los principales aspirantes al Campeonato de Canarias. Si eso ocurriera, el Rally de Lanzarote iba a ser testimonial, pero veremos lo que ocurre en esta 31 edición del Rally Villa Adeje. Efectivamente, Enrique Cruz, Llera y Mujica con todas las opciones de conseguir el último resultado que necesitaban para proclamarse campeones, pero eso sí, y lo veremos a lo largo de todo el rally, con la voluntad de rematar el título a lo grande. Casi podríamos decir que Enrique Cruz, y luego lo escucharemos, casi estaba más con la mente puesta en lograr, en repetir el hito de la pasada temporada, lograr ganar una prueba, primer canario lograr ganar una prueba del Supercampeonato de España. Sí, este año muy diferente, además con rivales que ya pudo ver en mayo en el Rally Las Canarias, como Fren Llarena, recientemente proclamado campeón de Europa de rallies. Se recuperaba después de ese año extraño que fue el pasado año, pues casi estábamos pues todavía sacudiéndonos de encima la pandemia. Se recuperaba la ceremonia de salida, en esta ocasión pues en las proximidades de la Plaza España. Se daba una circunstancia en este rally en el que Fren Llarena necesitaba ganar, Pepe López no podía ser más allá de sexto, pero los tenores canarios no iban a puntuar para el Supercampeonato. Dentro del reglamento, en las tres, primero hay que inscribirse para poder puntuar, y segundo, en las tres últimas pruebas no se permite, para que nadie pueda, pues que el resultado, digamos, se altere, ¿no? Se pueda alterar el resultado, efectivamente, o se pueda adulterar. No se permite que las tres últimas pruebas se inscriba nadie al Supercampeonato. Por eso ninguno de los canarios iba a entorpecer en la clasificación a los habituales del Supercampeonato. Que veremos que eso no influyó en el sentido de que Fren Llarena buscara la victoria absoluta y que Enrique Cruz a su vez buscara el triunfo absoluto en esta prueba. Sí, en esta primera jornada, la del jueves, con la ceremonia de salida que volvía al casco de Adeje, como decías antes, Roberto, congregando aficionados que no podían disfrutar de este acto desde la edición de 2019, que ya queda bastante lejos. Tres pilotos, tres copilotos, tres marcas distintas y tres fabricantes de neumáticos diferentes. Un hecho insólito en la historia del joven Supercampeonato de España de Rallys. Nosotros nos fuimos a hablar con los tres aspirantes justo antes de que se diera el banderazo de salida a este último asalto. El primero de ellos, Pepe López, doble supercampeón en su etapa con Citroën en 2019 y 2020, y que en 2022 ha vuelto con Hyundai y el equipo de Teo Martín Motorsport a un certamen que ha ganado en igualdad y en emoción. Respecto al 2019 que empezamos y los años anteriores al 19, creo que el campeonato sin duda ha crecido y es para estar todos contentos. Es un coche que desde el principio
han hecho buen trabajo, sobre todo en tierra. En asfalto creo que nos costó un poco más y a día de hoy yo creo que lo tenemos bastante claro. Sin duda que podemos seguir trabajando en él porque nunca llegas al 100%, ¿no? Pero es un coche que ha demostrado ser rápido tanto en tierra como en asfalto. Cachón ha hecho una campaña muy buena, ha estado en tiempos de cabeza en todos los rallies prácticamente y ha hecho una campaña muy buena. Efren también en el europeo y en el nacional él ha conseguido estar delante y bueno, la verdad que Cohete se ha quedado más atrás, sobre todo en nuestros últimos rallies, y yo creo que eso también dice mucho del nivel que tenemos en España. Para los tres, Pepe, Efren y Alejandro, era su primera participación en ADG, algo que podía igualar sobre el papel las fuerzas de los tres candidatos a supercampeón. Por ejemplo, en Asturias pudimos sufrir un poco más o a lo mejor ellos eran más rápidos. El venir a rallies así más neutros, ¿no? Pues sin duda que no es como correr pues, en Asturias, por ejemplo, ¿no? Yo creo que tampoco hay que darle muchas vueltas a la ventaja. Está claro que está ahí, que no podemos ahora tirar a la basura todo el esfuerzo que hemos hecho durante todo el año, pero yo creo que hay que salir al rally como siempre. Te mentiría si no te dijera que hay algunas curvas que seguro que no arriesgue como en el resto de la temporada, pero me lo tomo con el mismo trabajo y la misma metodología de siempre y salir a por todas. Me han sorprendido, pensé que iba a haber un poco más de grip, ¿no? Pero es verdad que no es como a lo mejor el rally de Islas Canarias, que sí que he hecho más años. Este es un poco más peculiar, tiene más cambios de grip, tramos más cortos, será más al sprint también, o sea que interesante. Efren Llarena y Sara Fernández llegaban a Tenerife con los deberes más que hechos. Campeones de Europa de rallies, los del equipo MRC Tyres aspiraban en ADG a redondear una temporada brillante, dispuestos a darlo todo sin importarle los 18 puntos de desventaja en la provisional del Supercer, con el aliciente además de darle al fabricante indio de neumáticos un título nacional que ansía. Yo creo que la presión siempre está ahí, siempre que te montas en un coche de carreras pues tienes que tener esa presión para poder concentrarte. Sí que es cierto que los deberes nosotros los hemos hecho en el campeonato de Europa. Veníamos al supercampeonato con la intención de probar todo tipo de compuestos diferentes, lo hemos hecho, hemos cumplido el trabajo y bueno, pues a veces pues sin quererlo pues estamos aquí en la última carrera con posibilidades de ganar y bueno, lógicamente una vez que estamos aquí lo vamos a intentar. Estamos muy orgullosos del trabajo que hemos realizado. Quizás este año era un año de transición en el sentido de intentar crear un neumático mejor para el año que viene, pero sí que es cierto que hemos competido, hemos dado en la clave los cambios. Yo probé las ruedas por primera vez en febrero, intentemos hacer varios cambios, dar mi punto de vista y oye, pues mira, en tierra ahora mismo hemos creado un neumático súper bueno y en asfalto pues estamos trabajando, tenemos un neumático competitivo y seguramente para el año que viene será mejor. Novato en los tramos de ADG, el piloto burgalés nos hablaba de lo que le habían parecido las especiales y de la posibilidad de estrenar aquí el nuevo Skoda Fabia RS Rally 2, que se mantuvo viva casi hasta última hora. Hecho por completo al Rally 2 Evo con el que ha corrido las dos últimas temporadas, repetir aquí con él no era una mala opción. Yo no había hecho el Campeonato de España nunca, solamente las carreras que habían hecho la Beca R2 o la Copa Suzuki en 2016. Muchos de los rallies que hemos corrido este año eran casi nuevos para mí y nos hemos defendido, ¿no? Ahora, pues bueno, quizás nos vemos todos en igualdad de condiciones y vamos a ver lo que pasa aquí. Tenemos que correr, intentar ser inteligentes e intentar llevarnos el TC Plus, por supuesto, y a partir de ahí pues intentar pelear por la victoria. Son tramos, yo creo que es una mezcla entre zonas del Rally de la Nucía y zonas del Rally de Islas Canarias, con mucho grip, zonas muy anchas, pero también te metes en zonas estrechas en las que hay muchos botes, piedras, etcétera, así que bueno, yo creo que el setup está claro, los tramos también, las notas también, así que vamos a por ello. A pesar de ser el piloto con menores opciones a llevarse el título, Alejandro Cachón no se le borra de la cara la sonrisa. Revelación total de esta cuarta temporada del Supercer, el joven piloto de Citroën de 23 años llegaba como aspirante a Tenerife gracias a 2 victorias en su tierra, el Rally Princesa de Asturias y Llanes, y otros 2 podios. Está siendo una temporada muy buena para nosotros en el supercampeonato. Era la primera vez que nos subíamos a un coche de estas características, primera vez en el supercampeonato y bueno, pues llegar al último rally con opciones de ganarlo es muy bueno. La adaptación al coche fue muy buena desde el primer momento, ya en el primer rally estuvimos competitivos y bueno, el equipo me ha ayudado muchísimo, el ingeniero, hemos trabajado muy duro para compenetrarnos con el coche lo antes posible. Coincidía el asturiano con sus rivales en lo positivo de que ADG fuera territorio neutral y desconocido para todos y en lo que le habían gustado los tramos de la zona sur de la isla. Los ánimos están a tope,
nuestro objetivo es intentar ganar aquí. Sabemos que va a ser difícil con todos los rivales. También se suma pues la gente de aquí de Canarias, los pilotos locales. Enrique Cruz irá muy rápido. Los tramos me encantan, son tramos muy de circuito, de subidas, trazar. Son tramos que me gustan mucho, se adaptan también muy bien a este coche, así que la afición a tope animando y nosotros vamos a intentar darlo todo. Todos los rallies esta temporada, el resto de rivales ya los habían corrido, para nosotros algún rally era totalmente nuevo, así que esto iguala aún más las cosas. Campeón de la Peugeot Rally Cup Ibérica en 2021 y revelación del Supercer en 2022, su siguiente paso está en el Mundial. Ya a todos le asignan un programa de 7 pruebas con el Citroën C3 Rally 2, pero Alejandro, que admite estar viviendo un verdadero sueño, no lanza las campanas al vuelo. Estamos dando los pasos todavía, queda varias cosas por cerrar, pero todo apunta a que sí, a que el año que viene vamos a estar en el Campeonato del Mundo, así que un sueño. Y tras la ceremonia salida ya en la jornada del viernes, tramo de calificación 3,25 kilómetros. Tramo de calificación que se celebraba en una versión, podríamos decir, express del tramo de Atogo, una versión distinta. Es curioso porque la normativa dice que no se puede hacer ninguna prueba en el shakedown en el mismo tramo donde se vayan a disputar tramos cronometrados y efectivamente, a pesar de que cogieran parte del trazado, era en dirección contraria, con lo cual, y además muy atractiva, la verdad es que espectacular, sobre todo la zona nueva esa que iba paralela a la autopista, a la TF1, y pudimos vivirlo allí durante la mañana del viernes, un tramo espectacular y que se cobró alguna víctima además, por desgracia, pero donde ya empezaban a mostrar cada uno sus cartas. Alexis Martín era precisamente quien sufrió un accidente, se quedaba fuera de carrera, un golpe feo el que tuvo el piloto tinerfeño estrenando el Peugeot 208. Estrenando el 208 Rally 4, una pena no poder verlo posteriormente en carrera para ver su evolución y como hablábamos hace un instante, un tramo, una versión un poco extraña de Atogo, no el popular Atogo, que con incluso más saltos de la cuenta de lo habitual y con pequeñas porciones de tierra. Y antes decíamos que los tres candidatos al supercampeonato no conocían el Rally Villa de Adeje, mucho menos Atogo, que es un clásico en la isla de Tenerife, y aquí ya Efren Llarena empezaba a marcarle un poquito la pauta. Efectivamente, era Efren Llarena y Sara Fernández quienes marcaban el mejor registro, 1.46.558. No les vamos a marear con muchos tiempos porque ya a lo largo de la jornada o a lo largo de este programa van a haber muchos registros, pero las diferencias de aproximadamente 6 décimas respecto a Enrique Cruz, Jerey Mujica y Banares, David Vázquez a 1,6 segundos. Luego ya distancias amplias teniendo en cuenta que eso es un kilometraje muy, muy estrecho. Sí, es verdad que ahí ya se empezaba a ver lo que iba a ser el rally. Efren Llarena marcando el ritmo, Enrique Cruz intentando seguirlo y un Pepe López que iba a marcar su ritmo, no cometer errores, estar en la posición que le interesaba para ganar el supercampeonato. Más o menos esto ocurrió durante el rally, lo iremos viendo, que ya se reflejaba en el propio qualifying. Una amplia presencia de Hyundai i20N Rally 2, un coche que no es nuevo en Canarias, lo vimos el año pasado en la edición de 2021 del Rally Las Canarias en manos de Jerey Lemes. Nos quedamos, eso sí, ya lo veíamos antes en la entrevista con Efren Llarena, con las ganas de ver en acción el nuevo Skoda Fabia RS Rally 2. Sí, y el Hyundai que sí que era inédito en Tenerife. Y esa pelea, una pena que Pepe López no entrase a lo mejor de lleno en esa lucha con Enrique o con Efren Llarena, un poco siempre pues mirando sus opciones o conservando sus opciones al título nacional. Y aquí vemos a la baja, a la que hacíamos mención hace un instante, al Peugeot 208 Rally 4, que no pudo culminar esta primera toma de contacto con el rally. Sufría ese accidente y bueno, hablábamos antes de Iván Ares, David Vázquez en tercera posición, Alejandro Cachón, Jandrín López en cuarta, quinta Pepe López, Borja Rozada a 2 segundos, sexto Soraya Pernia y Paco López, Borja Driozola. A continuación se celebraba pues lo que da sentido al tramo de calificación, que es la selección de puestos de salida, y en este caso Llarena era quien tenía opción de elegir en primer lugar y eligió salir primero. Enrique Cruz era segundo, eligió salir cuarto, que tal y como fue la meteorología pues tampoco tuvo ninguna importancia. Sí, aquí Efren tenía claro que siempre quería el 1 fuese donde fuese, y Enrique sorprendía con esa posición número 4. Es cierto que aquí no se ensucian mucho los tramos cronometrados, pero teniendo esa porción de tierra en el tramo del karting, sorprendía que Enrique pues optase por ese lugar de salida. La verdad es que viendo el plantel de pilotos, de todos los que han estado peleando por el supercampeonato, se echó de menos al asturiano
Cohete Suárez, que ya no tenía ninguna opción, que prefirió no venir, pero un plantel sencillamente extraordinario en esta 31ª edición del Rally Villa de Adeje. Y mucho mérito que estuviera Iván Ares, que ha tenido una temporada casi igual de aciaga que la de pues Cohete Suárez, pero aquí estaba en Tenerife. El objetivo es el de siempre, intentar estar lo más arriba posible. Sé que tengo unos rivales muy fuertes y bueno, va a ser difícil, pero creo que tenemos buenas sensaciones en el shakedown y creo que el coche va bien y bueno, vamos a intentar meternos en la pelea y ver en dónde estamos. Para todo deportista, verse con los mejores de España pues motiva muchísimo. Un rally bastante bueno, que viene la gente de fuera del Supercampeonato de España que se lo están jugando y bueno, para nosotros es intentar pues medirnos a ellos, a ver qué tal estamos y intentar dar el máximo hasta que hayan opciones matemáticas y vamos a salir al máximo en este rally. Intentamos ir de menos a más, haciendo un poco más de kilómetros sobre estos coches, diferente unidad a la que corrimos en el Isla de Tenerife, pero igual prestaciones. Hay mucha más competencia que en el Rally Isla de Tenerife, pero intentaremos hacerlo bien y ver dónde podemos acabar en esta etapa de hoy viernes. Objetivo de dar todo lo que pueda, intentar estar en la lucha, a ver si hay suerte y estamos cerquita de los gallos de delante del campeonato. Y aquí disfrutar mucho, ¿no? Es el último rally del año, todavía tenemos opciones a podio en el supercampeonato, así que hay que empezar muy fuertes y después pues vemos a ver dónde estamos, pero de primeras hay que atacar. El objetivo es el de siempre, ¿no? Intentar luchar por la victoria. Este año no está siendo el nuestro, diferentes motivos pues hacen que no acabemos de ganar un rally cuando somos competitivos, pero aquí vamos a intentar luchar por la victoria. Es un rally, como dices, que se me da bien y trae muy buenos recuerdos, así que vamos a intentar salir desde el primer metro a por la victoria. Así era la primera etapa, este es el entorno en el que se iba a celebrar la primera etapa y nos vamos con los primeros tramos cronometrados. Vía de Isor abría fuego con 8,42 kilómetros, primer tramo de esta edición del rally. Tamaimo a continuación de 6,99 kilómetros. Posteriormente los equipos enfilarían camino hacia Santiago del Teide, 8,14 kilómetros y terminaría la sección, ese punto seguido, el Karting Club Recalvi, 3,83 kilómetros. Pues ya han visto, empezaba la sección atardeciendo, terminaba ya de noche, primera sección, y podríamos decir que las cartas quedaban boca arriba. Efren Llarena y Sara Fernández salían al ataque y acabaron la sección líderes, pero por poquito, porque máxima presión. La de Enrique Cruz y Jeremy Mujica, que hacían el scratch en Tamaimo y en Santiago del Teide, llegaban a mandar en la clasificación, pero en el karting Llarena echó más a la tierra, supo arreglárselas para meterle 4 segundos y ponerse primero a 3,7 segundos. Y es que al final esa versión mixta o ese invento que hizo, que te he dicho con todo el cariño, la organización de combinar tierra y asfalto, pues al final hizo que las diferencias fueran mucho más amplias de lo que cabía esperar. Sí, en un tramo que apenas tenía 3 kilómetros se vieron diferencias bastante amplias y donde salió a relucir la cantidad de kilómetros que ha hecho Llarena durante el año y que seguramente se adapta mucho mejor a ese tipo de condiciones o por lo menos a condiciones tan cambiantes. Echábamos cuentas, casi 20 pruebas en lo que va de temporada. Sí. Bueno, en el caso de Enrique salían prácticamente emparejados a tiempos del karting y esa diferencia final, después de ir prácticamente a la décima en los tramos anteriores, pues estaba en la tierra, en esa pequeña porción de tierra que le daba un poquito de aire a Efren en esa primera parte de la jornada del viernes. Hacemos esa comparativa porque ya claramente ya se veía venir que quienes iban a estar luchando por la victoria eran Efren Llarena y Enrique Cruz. Alejandro Gachón y Jandrín López terminaban terceros, superando también en el karting a Pepe López y Borja Rozada, muy molestos por el tiempo que les llevó el enlace desde Santiago del Teide y por no poder calentar neumáticos antes de este tramo mixto. Tuvo, la verdad, que palabras duras del piloto madrileño. Yo creo que era un poco, le estaba superando la presión. Sabía que su ritmo no le iba a dar para pelear por el rally y al final, pues bueno, se vio que llegaba ahí, era el primero en salir o de los primeros en salir, no tenía las ruedas lo suficientemente en temperatura. Y hay que decir con respecto a Alejandro Cachón que tuvo un problema con la abrazadera del turbo y que, bueno, eso le hizo también descolgarse un poco de la pelea, un ritmo ciertamente alto, el del piloto de Citroën.
Sí, Cachón empezaba a descolgarse por ese problema. Pepe López y también Efraín Llarena era de los que más calentitos llegaban al karting, pero el que peores consecuencias tenía al final en la tabla clasificatoria. Al igual que el año pasado, en el viernes del Rally Villa desde el año pasado, era Iván Ares, que por un problema pues decía adiós en los primeros compases. Efectivamente, se rompía el buje de su Hyundai, un año verdaderamente para olvidar de los gallegos, porque entre otros muchos problemas este año fallecía el padre del piloto gallego y eso hacía que tuviera especial ganas de llegar a Tenerife, desquitarse, lograr un buen resultado, pero por segundo año consecutivo pues entonces fue un accidente, fue algo bastante más feo. En esta ocasión pues fue por una avería mecánica que además fue repetitiva, como vamos a escuchar al propio piloto gallego que lo explicaba para los micrófonos de Todo Rally. Tuvimos una avería igual que la del rally anterior, del rally de la Nucía. Uno de los bujes, esta vez delantero izquierdo, pues se rompió y bueno, se me quedó una rueda bloqueada y no pudimos continuar. Una verdadera pena, como decíamos. Bueno, seguimos en la clasificación de Supercer. Surayen Pernia y Alba Sánchez, quintos a 24,4 ya de Llarena y a 10 segundos de López. Y de aquí nos vamos a la clasificación del Campeonato de Canarias. Aquí tenemos que estar alternando, ya saben, yo creo que nuestros espectadores ya están habituados a esto, el que convivan varios campeonatos, pues del Supercer, del Supercampeonato de España de Rallys. Por supuesto vamos a hacer mucho hincapié en lo que sucedía en un Campeonato de Canarias que podía decidirse aquí en este, como de hecho se decidió en la 31 edición del Rally Villa de Trofeo FICAR. Ahí en la clasificación del regional, con el liderato de Enrique Cruz y Jeremy Mujica, 28,9 sobre Miguel Suárez y Eduardo González. Les pesó el mes y medio sin correr. Y tercero Sergio Fuentes, Néstor Gómez a más de un minuto y a 38 de Suárez. Sí, en el caso de Sergio, con una unidad de Sport and Youth del equipo de Portugal, no la misma que usó en el Rally La Tenerife de hace un mes, y un poco pues cada uno encontrando su posición en estos primeros compases. Miguel a espaldas de Enrique Cruz a una distancia, podríamos decir, más amplia de lo esperado después de prácticamente toda una temporada ya con el C3 Rally 2. La verdad es que Miguel sabía que iba a tener complicado, porque además venía con menos neumáticos. Ha venido con 6 neumáticos para hacer todo el rally. Él sabía que en cuanto los neumáticos empezaran a fatigar, no iba a poder estar en la pelea ni siquiera prácticamente con Enrique Cruz, como viene siendo habitual, y este rally era por si sonaba la campana y le quedaba alguna opción en el último de la temporada. Y Sergio Fuentes se quejaba de la falta de test. Le suspendieron el test previsto con el coche prácticamente a última hora, y los reglajes de este no eran el mismo que habían utilizado en Isla Tenerife, y se veía incómodo y se sabía la trazada, se le ve incómodo efectivamente. Para poco pronto, izquierda 8 fondo, mantén 50, derecha 7, no 80, izquierda 5, redonda por dentro, mantén, con calma, por dentro, toda por dentro, venga, tranquilo. Sí, Sergio, el problema principal lo tenía en el eje posterior, prácticamente se comportaba el coche, ahí lo podemos ver como una propulsión trasera, y eso hacía que perdiese confianza y además se llevase algún susto que pues se traducía al final en una importante pérdida de segundo. Sí, además de hecho un buen susto en el segundo tramo de la última sección del día. Ahí estuvo cerquita de incluso hacer chapa, y ahí vemos pues en este caso a Manolo Bensarida y Bonilla a 4,6 segundos del podio, y posteriormente por detrás del Suzuki Swift R Plus, pues o Sport, el N5 en definitiva de Suzuki, un coche que por cierto ya vamos a dejar de ver competir en el Campeonato de España después de que Suzuki haya anunciado la finalización de todo su programa deportivo. Pues estaba el Porsche 997 GT3 de Raúl Carro, Miguel Reverón, quintos, 8 segundos del podio, sobreviviendo en el tramo del karting. Y ahora de que vemos el sol, muchos equipos también se quejaban del sol de cara en los primeros tramos de esta sección cuando estaba ya atardeciendo. Sí, hay que tener en cuenta que el Rally Villa Deje no se celebra en la época habitual del año, que suele ser mayo, de la mano del Rally Las Canarias, y en el caso de Raúl Carro, este año ya ha ganado su primer rally, el Villa de Granadilla, a mitad de temporada, un poco también con la mira puesta en los campeonatos provinciales e insulares en el caso del piloto de Porsche. Vemos ahí, veíamos a Ángel Bello, Tagoter Vargas, que marchaban en sexta posición a más de 2 minutos del líder, o José Bello y Cristian González con uno de esos Peugeot 208 Rally 4 de Sports and Youth a 2.41, y en octava posición pues un coche
coche de rallies que siempre gusta ver. Mitsubishi Lancer Evo 10 de Moisés Rodríguez Noelia Olivares, ya casi 3 minutos, seguido de Héctor Mederos y Rubén Fumero con un sensacional papel con el Toyota Yaris T-Sport. Además se mantuvo en esas posiciones zona noble de la clasificación durante todo el rally prácticamente, y luego Domi Guerra y Santiago González recuperándose Honda Civic Type R. José Bello, que segunda carrera con este coche, segunda carrera prácticamente en su trayectoria deportiva, y haciendo un rally, colándose entre el top 10 del regional. La evolución de este piloto está siendo ciertamente sorprendente, por lo menos no esperaba que estuviese tan rápido arriba con un coche complicado, ¿eh? Recordemos que los Rally 4 son rápidos, pero son coches que si no los tienes bien puestos a punto y no bien al gusto del piloto son complicados. Y la consolidación un poco de la categoría, lo estamos viendo en diferentes rallies y también en Rally Sprint, cómo los Rally 4 están asomando la cabeza cada vez de manera más habitual en posiciones muy cerca a las 5 primeras de cada clasificación general. Ven a veces una lucecita roja sobrevolando los coches, un dron FPV, y bueno, algo que de alguna manera estrenó todo rally, que nos alegramos mucho que los compañeros que estuvieron emitiendo en directo a través de distintos soportes pues hayan también apostado por esta manera tan espectacular de ver los rallies, compañeros como como Ian Montgomery, la Federación Española también, o como Cipriano García, a quienes mandamos un saludo, por supuesto. Tramo espectacular del karting con el que se ponía punto seguido a esta edición del Rally Villadeje. La clasificación, que después de 4 tramos estaba comandada por Efrén Llarena, Sara Fernández con 3,7 segundos, seguido por Enrique Cruz, Yeray Mujica, Alejandro Gachón, Alejandro López, Pepe López, Borja Rozada y Sureyen Pernía, Alba Sánchez, en lo que al Supercampeonato de España se refiere. Y en la clasificación de regional, Enrique Cruz, Yeray Mujica, cómodo ya, líder, 32,6 segundos respecto a Miguel Suárez, Eduardo González, Sergio Fuentes, Néstor Gómez, tercero provisional, seguido Manuel Mesarida y Bonilla, Raúl Carro, Miguel Reverón. Y nos vamos a la segunda sección, noche cerrada ya, se celebraba Guía de Isora de nuevo 8,42 kilómetros, de Ayatamaimo, sexto tramo 6,99 kilómetros y Santiago del Teide como punto final de esta etapa 8,14 kilómetros. Lucha ya encarnizada por la victoria entre Efrén Llarena, Sara Fernández y Enrique Cruz, Yeray Mujica. No bloqueaba puntos, como explicábamos en la clasificación, los canarios, pero los campeones de Europa se lanzaban a por esa primera posición, independientemente de lo que hicieran Pepe López y Borja Rozada, a quienes les valía con acabar sextos en este Rally Villadeje. Tenían prisa los campeones canarios, como veíamos ahí en esa salida, de recuperar el tiempo cedido en el karting, scratch en Guía de Isora, cedían una décima en Tamaimo, y en Santiago del Teide, quejándose de su viraje, volvían a hacerse con el scratch para apretar la clasificación a 1,2 segundos. Sí, para mentalmente cerrar el día apretando a Efrén Llarena, el tramo del medio en el que no se imponía Enrique era para Alejandro Cachón, que un poco se desquitaba de los problemas de la primera sección, y todas las espadas en alto de cara al segundo día entre el tinerfeño y el actual campeón de Europa. Está claro que Enrique Cruz viene demostrando en todas estas temporadas que está un paso por encima de sus rivales en el campeonato de Canarias, y eso quería ratificarlo en este rally con todos los tenores del Supercampeonato de España, y vaya si lo ha hecho. Es verdad que había pilotos que no necesitaban tener su máximo nivel, como es el caso de Pepe López, ya lo hemos comentado anteriormente, pero echarle carreras a Efrén Llarena, tío que ha hecho 20 rallies, muchos kilómetros, y que es el actual campeón de Europa, tiene mucho mérito, lo que ha hecho por lo menos durante la primera jornada Enrique Cruz. Y con el cierto morbo que antes comentábamos también, esa deuda pendiente del Islas Canarias que por poquito segundo se saldó a favor del piloto internacional. A propósito de lo que decías de Enrique, cuando al final da la sensación que yo creo que sensación que compartimos con muchos aficionados, que Enrique a lo largo de la temporada ha estado corriendo un poco con el freno de mano echado, como se suele decir en el argot, porque en cuanto ha tenido un equipo que le haya hecho de liebre, las diferencias se multiplican, como ha sido en este caso, como fue en el Rally Las Canarias. Y además aclaro, para seguir con el resto de pilotos del Supercampeonato, que Enrique Cruz, de todos los inscritos, es el que tiene el coche menos evolucionado.
Skoda parece ser que es el que el mejor coche tiene, Hyundai ha sacado una nueva versión del i20, el i20N, y el Ford es el más antiguo de todos los coches que estaba corriendo. Es cierto que aquí también se daba una circunstancia, que por lo menos entre los pilotos del Supercampeonato de España, 3 neumáticos estaban compitiendo por la victoria, MRF en el caso de Fren, Michelin en el caso de Pepe y Pirelli pues en el caso de prácticamente todo el resto, entre ellos Cachón. Y un dato también a favor de MRF, que donde más le está costando desarrollar pues llegar a los tiempos de Michelin y Pirelli, y el caso de Fren pues estaba rindiendo a un gran nivel. Que es algo que ya esta temporada, para quienes hayan seguido el LRC, ya estaba siendo una constante, y ya vimos en el Rally Las Canarias marcando scratch incluso y luchando en esos últimos tramos por primeras posiciones. Pepe López y Borja Rozada venían conservando, pero con ritmo suficiente para meterse en tercera posición. Era claramente el objetivo que se habían marcado los madrileños, a 22,4 de sus rivales en el Supercampeonato, y Alejandro Cachón y Jandrín López estrenaban en solitario el casillero de scratch en la segunda pasada por Tamaimo, después de empatar en tiempo con el Fren en el karting, aunque cargando ya con una penalización de 20 segundos por el tiempo perdido, solucionando ese problema que explicábamos que habían tenido en la primera sección, y eso lo mantenía en cuarta posición a 11,1 de los madrileños. Surayen Pernialba Sánchez sin poder seguir la estela de los tiempos de los equipos más rápidos, pero más cerca en esta sección, apretando las clavijas al i20N Rally 2, eran quintos de la provisional. Y en el caso de, antes veíamos el interior de Miguel Suárez, ya llegaban algunos trompos, quizás también fruto de un asfalto un poquito más frío, entre ellos pues también Juan Luis Cruz, que estrenaba aquí un Citroën C3 R5 de Sport Canarias, y bueno, pues esta segunda parte del día, del viernes, que empezaba pues a clarificar las posiciones más alejadas del podio. En ese regional, Enrique Cruz y Jeremy Mujica ya encendidos en esa tuya mía con el Fren, decíamos que se despegaban ya casi a casi minuto y medio Miguel Suárez y Edo González, y cambios importantes en la clasificación, imponentes Raúl Carro y Miguel Reverón, cuyo orden de salida no les impedía meterse en tercera posición de la general, superando en esta sección a todo un R5, y luego Sergio Fuentes y Néstor Gómez, que hacían cambios en el tren posterior del Citroën C3 R5 y se encontraban algo mejor en esta sección, pero ya hemos dicho que con algún que otro susto en el caso del piloto de Candelaria. La noche siempre deja imágenes espectaculares, tanto en el interior que estamos viendo, como cuando lo vemos por fuera, los dos discos de esta parte totalmente encendidos, llegando a la zona final del tramo. Son imágenes que a los aficionados siempre la noche les deja un sabor de boca espectacular. Que podemos decir que para los medios televisivos es un inconveniente, es un problema, es un desafío, vamos a decirlo así, pero lo cierto es que los aficionados lo disfrutan una barbaridad. Y de algún modo se ha puesto de moda que haya actividad los viernes. Durante mucho tiempo no había actividad los viernes, simplemente verificaciones y poquito más, y desde hace unas temporadas pues en los viernes pues ya contamos con competición, y eso siempre es importante. Ángel Bello, Manuel Mésar y Dai Bonilla eran quintos de la general a más de 2 minutos, diferencias muy cortas con Ángel Bello, Tagoter Vargas, y luego José Gregorio Bello, Cristian González, que se mantenían ahí en esa séptima posición. Pocos cambios en esta clasificación, salvo que Domi Guerra, Santiago González se metían pues por unas pocas décimas, por 4 por delante del Toyota Yaris Sport de Héctor Mederos y Rubén Fumero. Domi Guerra, que estaba estrenando el Honda Civic Type R R3, coche que compró ya diría que hace un año o algo más, y que ha prácticamente tirado al suelo y montado desde cero. Tiene mucho mérito, y estrenarlo después de haberlo hecho entero y meterse arriba, mucho mérito para Domi Guerra. Ahí vemos más imágenes de esos equipos. Ahí veíamos precisamente el Honda Civic Type R del que les estábamos hablando. Más allá de la 10ª posición en el campeonato regional, pues Víctor Torres, Samuel Curvelo con el Renault Clio, David Martín, Beatriz Rodríguez con BMW, 3 BMW seguidos, también a Cristo Padilla, María Martino, Fernando Díaz y Iván Pérez. Hemos hecho un día muy positivo, ya empezamos desde la primera pasada del shakedown marcando la pauta. Yo creo que ha sido así durante todo el día. Enrique está corriendo mucho, nosotros estamos ahí peleando con él. Vamos a ver, ¿no? De cara al campeonato casi tampoco depende de mí, ¿no? Depende un poco de lo que quiere hacer Pepe. Por momentos nos hemos olvidado del regional, estamos metidos en una bonita lucha con unos rivales muy buenos, y bueno, estamos pilotando muy bien, muy cómodo, el coche está funcionando muy bien.
y estamos cerca de la cabeza, así que el balance de hoy es súper positivo. Después de haber hecho todo un año, haber hecho tanto esfuerzo, pues tocaba venir aquí y hacer o seguir el plan establecido. Yo creo que es lo que estamos haciendo, así que contentos, mañana seguir empujando. Tuvimos muy mala suerte, al inicio nada, al kilómetro del primer tramo se soltó, rompió el tornillo de la abrazadera del turbo. Y hicimos todo el tramo con el escape, con la salida del turbo suelta, el coche corría muy poco y bueno, eso fue lo que nos pasó y no conseguimos llegar a tiempo al control. La primera jornada empezamos muy bien, con un ritmo bastante interesante, a pesar de estar un mes y medio parados desde el Rally Isla Bonita y bueno, ahora en esta segunda pasada por Tamaimo he cometido otra vez un error de salir, de no calentar bien, y en las primeras curvas he hecho un trompo. De los errores se aprende y hay que reconocerlo. Hoy los 3 primeros tramos me costó muchísimo. Claro está que me costó, porque por la noche igualamos los tiempos e incluso mejoramos algunas décimas en algunos. No encontraba ritmo, el setup del coche era diferente al con el que había corrido pues hace una semana, y la inexperiencia que tengo sobre estos coches pues se me hace notar. Dentro del Supercampeonato de España, Freñarena, Sara Fernández, 1,2 segundos, ya solo la diferencia respecto a Enrique Cruz, Yeray Mujica, Pepe López, Borja Rozada, 22-4, 33-5, Alejandro Cachón, Alejandro López, y en quinta posición Surayen Perní, Alba Sánchez a 38-4. En la clasificación del Campeonato de Canarias, Enrique Cruz, Yeray Mujica ya minuto y medio casi respecto a Miguel Suárez y Eduardo González, con Raúl Carro, Miguel Reverón en tercera posición provisional, cerrando las 10 primeras posiciones Héctor Mederos y Rubén Fumero. Los equipos que venían a descansar para disputar la segunda etapa, y vemos en qué zona se iba a desarrollar esos 4 tramos cronometrados, empezando por Granadilla, tramo de Atogo, 6,3 kilómetros. En primer término, a continuación San Miguel Vilaflor, el tramo más largo, tramo Rey del Rally, 20,45 kilómetros. En tercer lugar, se volvía al Karting Club en versión diurna, Karting Club Recalvi, 3,83 kilómetros. Y por último, TC Plus de este rally, importante el reparto de puntos, 9,27 a DGBP. Tercera sección, y en primer plano la duda de si los nuevos tramos podían devolverle en la primera pasada el liderato a Enrique Cruz y Yeray Mujica, pero la realidad es que Freñarena y Sara Fernández fueron capaces de marcar 3 scratch por uno de los canarios, que de nuevo perdieron 4 segundos en el karting. Eso sí, se desquitaron en el TC Plus, el tramo de ADGBP, marcando el mejor tiempo, reduciendo así la desventaja a 7,7 segundos, que ya era una diferencia importante. Enrique se quejaba de cierta pérdida de potencia en su Ford. Sí, en el caso de Fren era psicológico porque ganaba los 3 primeros del día, y el tercero era precisamente el del karting, donde logró un colchón amplio en la jornada anterior, que luego, como decías tú, pues Enrique minimizaba un poquito en el TC Plus. La falta de conocimiento del terreno y la noche seguramente le hacía dudar más a Freñarena, pero la llegada del día, un asfalto en buenas condiciones, además con buena temperatura, le permitió atacar. Ya lo hemos dicho y me repito, porque creo que es importante, con muchos kilómetros acumulados durante el año, fue la única ventaja que pudo tener para poder distanciarse de un Enrique Cruz que estaba corriendo de verdad. No sé si ha corrido lo mismo que en este rally durante el resto de la temporada, pero veíamos un Enrique Cruz especialmente motivado. En cualquier caso, yo creo que no hacemos ninguna injusticia a la hora de medir en igualdad de condiciones, supuestas igualdades de condiciones, a Enrique Cruz con Freñarena, o con Pepe López o con Alejandro Cachón, porque él mismo se autoimponía esa lucha, ¿no? Con lo cual yo creo que es cierto que juega con el factor cancha a su favor, y así fue a lo largo de todo el rally. Pero bueno, ahí vemos
clarísima diferencia de trazada entre un coche y otro, pero Efren Llarena llevándolas a tiempo alemán. También un poco a favor también de Enrique el conocimiento de no solo del terreno, sino también del vehículo y de los neumáticos que lleva utilizando toda la temporada. Bueno, pero eso no va a favor de Enrique, porque el vehículo y los neumáticos también los ha utilizado toda la temporada Efren Llarena, con lo cual el tema del terreno sí que creo que puede ser un punto a favor, el resto incluso es más ventaja. Un importante punto a favor. Discrepancia de pareceres en el equipo de Todo Rally. Pepe López y Borja Rozada metidos por completo en su papel, administrando riesgos claramente para mantenerse en el podio, perdiendo ya casi 50 segundos respecto a Llarena y siendo muy conservador. Izquierda 10 corta, abrir 50, poco tarde izquierda 83. Cambiar 100 frenando abajo del todo, tarde derecha 3. Cambiar 80. Poco tarde izquierda 83. 80. Decía conservador incluso a la hora de llevar gomas o ruedas encima para evitar lo que yo creo que el riesgo que tenía en su cabeza, sobre todo en tramos tan complicados como esto del sur de Tenerife, el evitar un doble pinchazo que quizá habría sido el verdadero problema, ¿no? Y en el caso de Cachón también, que cometió un error un poco tonto a lo mejor al entrar en el karting y hacer un trompo y calar el motor, y ahí también iba a perder un poquito de comba, unido a la penalización del día anterior en la pelea por el podio con Pepe López. Y ahí veíamos esa comparativa de los dos equipos que estaban peleando por el podio. Surayen Pernía y Alba Sánchez, quintos ya en territorio de nadie, a medio minuto del podio, y con Miguel Suárez y Edu González ya muy lejos. Sufrían un pinchazo lento el Palmero y el Gran Canario en la Martela, lo que les perjudicó en esta sección, y como tantos equipos, que fue una constante, llegaron fritos, con las gomas ya muy castigadas al TC Plus. Además de eso, Sergio Fuentes también en el karting, en uno de los botes, es tanta la compresión en la tierra que tenían esos botes que rompió el parabrisas. Le dieron autorización para cambiarlo en el reagrupamiento, pero para que se hagan una idea, ¿no?, del nivel exigente que tenía la parte de tierra del karting, que Sergio Fuentes ahí rompió el parabrisas. Ahí veíamos imágenes de ese tema que al final, pues eso, madre mía, escapó ahí Miguel Suárez, más que Miguel Suárez, las personas que estaban en el recorrido. Raúl Carro, Miguel Reverón, otra vez demostrando que, yo creo que esto lo hemos dicho muchas veces, la escuela que fue el Audi, por lo difícil del coche, y que al final el piloto de Ángel Bello, de esta formación que ha ido tomando forma en los últimos años, ha demostrado que tiene manos para aspirar, como mínimo, a luchar por los títulos como esta misma temporada. Sí, en este caso estaba peleando por la tercera posición entre los locales, lo que pasa que le perjudicaba la parte de tierra a la que hacíamos mención, o pasar por el barranco de Taucho, donde perdía pues prácticamente todo lo que ganaba en el resto de sectores. Sí, pero a partir de ahí, además, Sergio Fuentes empezó primero a encontrarse más cómodo con el coche, que lo que pudo encontrarse en la tarde-noche del viernes, y poner un ritmo que le permitió empezar a coger ventaja con respecto a Raúl Carro. Y yo quizá me preguntaría aquí si, en el caso de Sergio Fuentes, que venía de un rally que salió tan redondo como el Rally Isla Tenerife, si a lo mejor ese hecho de aquí encontrarse ya con problemas de puesta a punto, de tener que trabajar en el coche, quizá fue un jarro de agua fría, ¿no? Yo creo que él esperaba estar más cerca de los tiempos de cabeza al arrancar el rally. Bueno, a mi juicio en Isla Tenerife el resultado final fue positivo, pero en tiempos estuvo lejos de Enrique. La ventaja para él es que le ha permitido, o ha tenido la suerte de correr estos dos rallies sin ningún tipo de presión añadida, y ha podido estar pues incluso aprendiendo para poner a punto un vehículo como el C3 Rally 2. Dentro del SCR, Sergio Fuentes, Néstor Gómez eran séptimos, seguidos de Pablo Díez, Axel Coronado, que también se estrenaban aquí en Canarias, y luego Miguel Caires y Joao Sousa, equipo luso que también hacía la primera visita a Canarias y que estaban verdaderamente encantados de los tramos, del ambiente, del sol. Le salió redondo el viaje a este equipo que además, pues ya lo ven, se dejó llevar en el karting todo lo que quiso. Y que además, añadía esa etiqueta internacional al rally después de perder su puntuabilidad para el FIA European Rally Trophy. Y pues se metía en esa lucha intermedia en la que, Surayen Pernía también hacía
de puente entre los de cabeza y los que venían un poquito más atrás, y Francisco López, pues que también pues en Tenerife pues estaba sumando unos puntos importantes para su campeonato particular. En el regional, 2 abandonos de peso dentro del top 10. Primero Ángel Bello y Tagoter Vargas, y en el tramo del karting Manolo Mesa y Bonilla por rotura del palier en su Suzuki, un faenón porque llegaban líderes de provincial y estaban en la pelea por insular. Sí, a nivel de campeonatos además estaban defendiendo pues las coronas del año pasado, y en el karting pues ya el palier no aguantaba, y en las zonas más reviradas pues ya decía adiós y se quedaban en ese tramo espectáculo. En el caso de Manolo Mesa, el problema del palier fue después de los rasantes, es decir, ni 500 metros en el tramo de Atogo. Ahí nota que el palier empieza a fallarle, pero es que en el karting ya lo que termina de propiciar el abandono es que ese semieje se le clavó en la rueda, se le metió el semieje, una vez salido de la caja, entre la horquilla y el cubrecárter, hizo que el coche frenara en seco. Casi que se levantó de la parte de atrás y le hizo abandonar. Él pretendía llegar hasta la asistencia, cambiarlo y seguir, pero le fue imposible. Una pena, porque estaba bastante motivado, con un buen ritmo el bono de Manolo Mesa, que ojo, a ver si de cara al año que viene nos puede dar alguna sorpresa. Ya decías tú antes que el equipo Suzuki ha dejado la competición de manera oficial, y Manolo Mesa intentará mejorar un poco la montura. De manera oficial y de manera global. Sí. O sea, la verdad es que bajan el telón a todos los niveles, porque es a nivel internacional, nacional, y no sabemos, ojalá no a nivel regional, por supuesto que no, que los concesionarios que representan a la marca aquí en Canarias quieran seguir activos. Pero bueno, ahí vemos a Juan Luis Cruz y Carlos Arocha con ese Citroën C3 R5, primera participación con este coche, segunda con un R5, la primera no fue muy afortunada. No, aquí debutando con Sport Sanju Canarias, y bueno, pues sumando al final kilómetros de cara al futuro. Y los BMW, todo hay que decirlo, que en el karting pusieron la nota de color después de ver a los vehículos mate etiqueta FIA en este Rally Villa de Adeje, pues bueno, pues sumando espectáculo a esa segunda pasada del tramo espectáculo. Vemos a José David Benito y Patricia González, que eran 14º y 15º con el Renault Clio Rally 5, Zósimo Hernández, José Agustín de la Torre, pues con un coche que esperemos que dé muchas alegrías al herreño. Y lo que les contábamos, ese cambio, autorización para cambiar de parabrisas, lo comentabas antes, Javi, el hecho de esa compresión que hizo que al final pues flexara, entendemos, toda la estructura que soporta el parabrisas y se quebrara. Sí, y como decíamos, me sorprendió que los mecánicos estuviesen trabajando en el parabrisas, y lo explico. Puedes pedir permiso para trabajar en esa pieza, eso sí, una vez sales del reagrupamiento y vas al parque de trabajo, no puedes volver a tocar el parabrisas, solo se te lo permite en el reagrupamiento. Y ahí vemos la otra imagen, lo que comentábamos de ese palier, de todo lo que provocó esa rotura, ese destrozo en el Suzuki, y cómo esto ocasionó pues que se clavara contra la rueda, y ese frenazo tan violento y tan aparatoso. Y afortunadamente en un punto bastante lento. Estamos intentando conducir con finura, intentando ir por la línea, y bueno, la verdad es que de momento las cosas van bien, y vamos a ver qué tal este segundo bucle. La verdad que el coche todo perfecto, el setup perfecto, así que contentos y que siga todo así. Hemos llevado un ritmo bastante alto, sí es verdad que en el segundo tramo hemos tenido muchos problemas de subviraje. Ya para el último creo que hemos gestionado mejor el tema de las presiones de los neumáticos y hemos ido mucho más cómodos. Y nada, perfecto, nosotros estamos en nuestro puesto, detrás del campeón de Europa, y vamos a seguir así. Entramos muy rápidos, el coche siempre va muy lanzado y tienes que andar con cuidado, porque en cualquier momento lo puedes perder. La verdad que a los pilotos en general nos gusta correr y estar delante, pero bueno, es cierto que en un deporte tan complejo como este sería un poco de necios, ¿no? Coger riesgos y no hacer todo lo posible para dar ese campeonato a todo el equipo, que se lo merece. Complicado, ¿no? La verdad que hemos tenido que saber pues gestionar un poco los neumáticos. Después también hemos tenido un pinchazo lento en el tramo más largo que nos ha hecho perder bastante. Y bueno, estamos ahí en tierra de nadie, como se suele decir, intentando pasar por los tramos lo más rápido posible, intentar divertirnos y terminar el rally, que es el objetivo, ¿no?
La verdad que está saliendo todo muy bien, ¿no? Hay tramos que me puedo defender un poco mejor con el coche, otros tramos que bueno, obviamente los Rally 2 pues van mejor, ¿no? Pero bueno, el balance es perfecto, ¿no? Yo creo que estamos haciendo la carrera que podemos y nada, vamos a intentarlo, vamos a intentar el tercer puesto, está difícil, ahora Sergio nos tiene a 10 segundos, pero bueno, no nos vamos a rendir hasta el final. Pues después de estos 11 tramos, Efrén Llarena líder 7,7 segundos respecto a Enrique Cruz, Yerey Mujica, Pepe López y Borja Rozada, que se establecían en esa tercera posición por delante de Alejandro Cachón y Jandrín López en la clasificación del Nacional de Francisco López, Borja Odriozola eran décimos. Y en el Campeonato de Canarias, Enrique Cruz, Yerey Mujica líderes con 2.21, 3.12 Sergio Fuentes, Néstor Gómez, Raúl Carro, Miguel Reverón muy cerquita en cuarta posición. Cerraban los 10 primeros clasificados Cristo Padilla, María Martín con BMW. Y esto era ya la cuarta y última sección de este Rally Villa ADG. Tramo de Granadilla, 6,3 kilómetros. De ahí al tramo Rey que se repetía. Segunda pasada San Miguel Vilaflor. Y por último, punto final del Rally Villa ADG. Trofeo Cicara ADG, BP 9,27 kilómetros. Último arreón de la temporada 2022 para el Supercampeonato de España de Rallys, el Supercer, certamen que desde el pasado año está en el vértice del programa de rallies de la Federación Española. Y de nuevo, como en 2019 y 2020, Pepe López y Borja Rozada como campeones, pero esta vez al volante de un Hyundai. Demostraban los madrileños que podrían haber hecho más si hubieran salido a por todas, marcando mejor tiempo en el último tramo, asegurándose además celebrar el título desde el tercer peldaño del podio. Sí, ese último scratch del rally era para dejar ese aviso de cara al año que viene de que pudo haber dado más en ADG y bueno, ese título, el tercero en el Supercampeonato de España para los madrileños. Casi no es que no haya podido, es que no he querido. Sí, no, y es curioso, los dos últimos campeonatos obtenidos por Pepe López han sido en Canarias. Uno, después de retirarse en el primer tramo cronometrado y solo ganando el TC Plus en el Rally Las Canarias de hace 2 temporadas y este año corriendo a su ritmo sin tomar riesgos y llevándose otro título al bolsillo. Lo de Pepe López es realmente espectacular, ¿eh? Primero con Citroën, ahora con Hyundai, demostrando que cuando se le pone un proyecto serio en las manos seguramente es el piloto a batir hoy por hoy. Esa celebración a lo ERC y con ese proyecto de Teo Martín que posiblemente eche raíces en este campeonato y veremos si sirve de trampolín para que Pepe López vuelva al Mundial. Efrén Llarena y Sara Fernández lograban la tercera victoria de la temporada en el Supercer desde la apertura del campeonato en el Rally Tierras Altas de Lorca, en tierra, repitiendo meses más tarde ya en asfalto en el Rally Durense, y reconocía al piloto burgalés que perdieron el tren de Pepe López a raíz del fortísimo accidente en la lucha por el campeonato y las consecuencias que tuvo, consecuencias físicas, y que sufrieron en el Rally Barum, que sufrieron a partir de ese Rally Barum de la República Checa. Y Alejandro Cachón y Jandrín López, terceros, aspirantes al título del Supercer, tenían que conformarse con la cuarta plaza del Rally, la cuarta del campeonato, gran temporada de debut con el Rally 2 de los asturianos, cuarta del campeonato en esta prueba, por supuesto. Sin duda que decía yo antes que Pepe López es el piloto a batir, de hecho es el actual campeón, pero ojo si todos los pilotos en liza consiguen cerrar un programa. Es probable que estemos viviendo una de las mejores temporadas del Campeonato de España con todo lo que tenemos encima, con Pepe López, con Cohete Suárez, con Efrén Llarena, con Cachón, con Iván Ares, hasta 5 pilotos que cualquiera de ellos puede ganar una prueba. Si no se produce fuga al Mundial, claro, porque en el caso Cachón de Cachón parece ser que va al Mundial. Y veremos si Pepe López también, pues lo que decía, ese trampolín a un campeonato que ya estuvo. Otra celebración, la de Enrique Cruz y Yerey Mujica, 8 veces campeón de rallies de Canarias, el tinerfeño, que se convierte así, Javi Viera, en el más laureado de la historia de este certamen. Sí, 8 títulos regionales, ya desempata con José María Ponce, tenía 7 hasta el día de ayer, un récord que estaba vigente desde el año 1999, y Enrique además que ganó los 14 tramos en el apartado canario. Y además con la guinda de conseguir algo que no estaba ni mucho menos en su programa, campeonato provincial e insular.
Sí, el triplete con los campeonatos tinerfeños de rally ya lo había logrado en alguna ocasión y al final pues ha redondeado su temporada 2022. Ahí vemos, veíamos Urayen Pernía, Alba Sánchez quintos al término, Miguel Suárez, Eduardo González sextos en ese apartado del SCER o del SuperCER, y Pablo Díez, Axel Coronado, hoy lo veíamos con el Skoda Rally 2 Evo, pues en séptima posición, octava para Francisco López Borja Odriozola con el Hyundai i20N Rally 2, ya más de 6 minutos, y luego Sergio Fuentes, Néstor Gómez, terminando novena posición y décima para los portugueses Miguel Cairés y Joao Sousa con otro Rally 2 Evo en esa participación internacional que decíamos, y con estas imágenes tan espectaculares de un rally que que otra vez ha estado pues sin pertenecer al ERT, ese SuperCER desde luego ha aportado ese extra de emoción, un cierre de temporada fantástico. Sí, con la fortuna de cerrar pues prácticamente todos los títulos. Sosimo Hernández, que sufría en la segunda etapa con problemas físicos, pero que podía acabar su primera carrera con el Renault Clio Rally 5. Antes se me quedaba en el tintero un par de apuntes a favor de Enrique Cruz. Victoria número 33 en el regional, desempata con Luis Monzón y se queda a las puertas de los 300 scratch en el regional. Miguel Suárez y Edu González. 70 y frenando en señal, izquierda 3 menos con poca cuneta. 40 y sitúa. A pronto horquilla, derecha 2 lenta y se cierra. 10, izquierda 6, 70. Casi 3 minutos de diferencia, una diferencia muy amplia, más abultada de lo habitual, ya por hecho que lo suyo en ADG era firmar, poner el sello a ese subcampeonato. Subcampeonato que mejora las 2 terceras posiciones de los 2 últimos años, el mejor resultado para ellos en el regional. Hay que decir que en cuanto al rally, sí que me gustaría decirlo, que está muy bien eso de pertenecer al ERT, que al final, pues seguramente es una manera también de vender un producto, pero está claro que este rally, en una fecha adecuada y con todos los protagonistas en Canarias, solo siendo puntuales para el supercampeonato, es más atractivo, si lo comparamos con lo que ha ocurrido otros años, que siendo puntuable para un europeo totalmente descafeinado como es el ERT. Vemos a Raúl Carro y Miguel Reverón, se les escapó el podio por unos 5 segunditos apenas. Sergio Fuentes y Néstor Gómez lograban ese nuevo podio regional. La verdad es que en el caso de Sergio Fuentes, 2 participaciones, 2 podios, y dándolo todo el bueno de Raúl Carro, que se ha convertido claramente en uno de los pesos pesados dentro del automovilismo tinerfeño en estas temporadas. Se lo ha ganado, y esta temporada más todavía con esa victoria que comentábamos en Granadilla. Sí, se le escapaban los títulos locales y seguro que sería un gran atractivo para un campeonato regional el año que viene, una vez que ya se ha hecho a los mandos de un vehículo tan potente como el Porsche 2010. Hay que explicar que la clasificación varió, había una serie de penalizaciones que ya se sabía que se iban a producir desde el mismo viernes, que primero se aplicaron, luego se quitaron en el apartado regional, se dejaron en el nacional y eso hizo que hubo un pequeño baile en esa clasificación, y ahí vemos en imágenes a Eloy Moisés González con ese Peugeot 206 RC que terminaba en 11ª posición de esa general. Y Juan Luis Cruz, que lograba acabar un rally 11 temporadas después del último, en este caso debutando con el Citroën C3 Rally 2 de Sport Engiu Canarias. 9ª posición para él, por delante Fernando Díaz y Iván Pérez, que eran décimos ya más de 15 minutos. Y así quedaban las clasificaciones. Efren Llarena, Sara Fernández, a 15,8 Enrique Cruz y Geray Mujica, segundos, campeones ya de Canarias, con Pepe López, Borja Rozada, nuevos supercampeones de España, en tercera posición, subiendo al podio Miguel Cairés y Joao Sousa, décimos en el apartado nacional. En el canario, Enrique Cruz y Geray Mujica, nueva victoria esta temporada, casi 3 minutos sobre Miguel Suárez, Eduardo González, Sergio Fuentes, Néstor Gómez en tercera posición, en una clasificación en la que Fernando Díaz y Iván Pérez terminaron en 10ª plaza. Y decíamos esa celebración a lo ERC, montando un podio en ese final de tramo, celebración a lo grande de esos equipos del supercampeonato que llegaron en primeras posiciones, y obviamente el recibimiento más caluroso fue para los madrileños, un Pepe López y Borja Rozada, que estaban encantados. El propio conectaba casi nada más llegar con Teo Martín, que estaba en otra prueba en el día de hoy, celebrando ese título merecido. Sí, y Tenerife que vuelve a decidir un título nacional, ya lo hizo en 1990 con el primero de Chuspura, y 3 décadas después pues lo hace con Pepe López.
una temporada que, insisto, ha sido espectacular en cuanto al Supercampeonato de España se refiere. En cuanto al Campeonato de Canarias, comenzó con muchas expectativas, pero rally a rally Enrique Cruz fue siendo una auténtica apisonadora. Ha puesto un broche de oro a este rally Villa de Adeje hasta temporada 22. Lógicamente teníamos que venir aquí a intentar ganar e intentar coger los puntos del TC Plus, es lo que hemos hecho, nos hemos llevado los 38 puntos, pero dependíamos también de un error por parte de Pepe, no ha sido así. Y bueno, yo creo que la temporada ha sido muy positiva, hemos hecho lo que teníamos que hacer en cada momento, lo hemos cumplido, hemos ganado el europeo, segundos aquí, y yo creo que una temporada de 10 para nosotros. La verdad que ha sido un año perfecto, hoy ha sido el colofón final, la afición canaria nos exigía que peleáramos el rally con un campeón de Europa de rally y ganándole a un supercampeón de España de rally. Yo creo que no podemos pedir más. Yo como deportista estoy súper orgulloso y nada, dedicárselo a todo en el equipo, a la afición, y yo creo que tenemos que estar todos muy orgullosos del campeonato autonómico de rallies que tenemos. Muy contento, ¿no? Creo que es la recompensa al trabajo de todo este año. Traíamos aquí las ideas claras, sabíamos lo que teníamos que hacer y además, pues mira, hemos puesto la guinda al pastel con este podium que no hacía falta, pero siempre sabe mejor, y muy agradecido a toda la afición canaria y a todos mis patrocinadores. Pues nos veremos los días 16 y 17 de diciembre, ahí será la última cita de la temporada Rally Orbecame Isla de Lanzarote. Nuestro recuerdo a la figura de Paco Romero, desapareció hace una semana. Nuestro abrazo a toda su familia y a sus amigos. Javier Viera, será hasta Lanzarote. Descanse en paz, Paco Romero, hasta Lanzarote. Javi Morales. Un abrazo y permíteme una fuerte recuperación, muchos ánimos para Víctor Delgado. Efectivamente, fuerte abrazo para Víctor Delgado. Hasta el Rally Isla de Lanzarote.